egresada de la licenciatura en matemáticas, ¿sí? De Zacatecas, también de la maestría, también de la Universidad de Zacatecas. Ella está estudiando actualmente el doctorado en el área de álgebra conmutativa aquí en el CIMBESTAB, y es una de nuestras mejores estudiantes, y yo creo que de las más productivas, si no es que la más productiva, en términos de artículos de investigación, y ella trabaja en álgebra conmutativa, en teoría de códigos y relaciones de álgebra conmutativa con combinatoria. Sí, muchas gracias, profesor, y gracias a los organizadores por permitirme dar esta plática. Me hubiera gustado, como mencionó el profesor, hablarles un poquito de cada una de las áreas que trabajo, pero la verdad es que es muy complicado. Y elegí hablarles sobre la teoría algebraica de códigos. Mi objetivo es mostrarles, pues decirles qué es un código, para qué sirven y en general cuáles son los problemas que se abordan en la teoría de códigos. Y aún más, cuáles son las matemáticas, en particular cuál es el álgebra que utilizamos para abordar estos problemas en teoría de códigos. Entonces, bueno, ¿cómo me dijeron? El problema central de teoría de códigos lo muestra este dibujito: transmitir un mensaje y que tu mensaje, cuando lo recibas, sea el correcto, ¿no? O lo que quieres. Por un lado tenemos un emisor, por el otro un receptor, y el emisor va a enviar un mensaje a través de cierto canal. Lo que quieres obtener como respuesta es obviamente el mensaje que se envió, el mensaje original que se envió. En este transcurso, el canal, bueno, puede tener mucho ruido, muchas perturbaciones, y va a generar que este mensaje tenga errores en el camino. Entonces, lo que queremos, lo que busca la teoría de códigos, es encontrar un buen código que te permita detectar los errores que se están generando, pero no solo detectarlos, sino corregirlos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es la teoría algebraica de códigos? Bueno, es un área de las matemáticas aplicadas discretas y se refiere, como ya les dije, a generar códigos que controlen errores. También trata sobre la codificación y decodificación de procesos. Entonces, bueno, a lo largo de la plática, lo que yo quiero es mostrarles algunos conceptos de teoría de códigos y cómo podemos entenderlos y estudiarlos con álgebra, principalmente álgebra conmutativa. Entonces, bueno, si ustedes van caminando por ahí en la calle, seguramente se encuentran un código, ¿no? Los códigos están en todas partes. Por ejemplo, ¿conocen este numerito que viene en los libros? El ISBN. Pues es un código. Y bueno, yo no sabía de qué trataban ni cómo funcionaba hasta que me puse a estudiar teoría de códigos, ¿no? Pero vamos a ver cómo se define. Este código lo utilizan los editoriales para básicamente guardar información del libro, ¿sí? ¿Pero qué es? Pues es una cadena de 10 dígitos. Los primeros 9 pueden tomar valores entre 0 y 9. El último dígito, el A sub 10, puede tomar valores de 0 hasta 10, y si es 10 se pone una X. Solo es como por convención y notación. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice el código? La primera cifra, el primer dígito, nos determina el idioma. Los dos siguientes es un número asignado a la editorial. 6 dígitos son el título y el último es un dígito de control. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está codificado en esa serie de números. Pero no solo eso, debe satisfacer una relación muy importante, y es esta. Aquí debí haber puesto una suma. Es que cuando tienes esta suma, yo tenía que
una cadena de... Ay, perdón. Paso 1, paso 10. Entonces debe de satisfacer que A sub 1 más 2 A sub 2 más 10 A sub 10 sea 0 módulo 11. Si bien pueden decir, es una cuenta media fácil, y entonces teniendo esta relación y una serie de números, pues nosotros podemos determinar cuándo una serie es una palabra de este código, ¿sí? También podemos decir, por ejemplo, si la suma o la resta de dos palabras sigue siendo una palabra en el código. Por ejemplo, si yo pongo la serie 0, 1, 5, 5, 5, 3 y 0, 9, 0, 2. Si ustedes hacen las cuentas, pueden ver que en efecto estas dos son unas palabras del código, pero si sumamos, hay que sumar módulo 11. Entonces aquí la suma es 0, 2, 3, 5, ya no sé qué estoy sumando, 7, 7, 8, 6, 3 y 6, ¿no? Vuelven a hacer la cuenta y esta no es una palabra que pertenece al código. Entonces, si se fijan, estoy buscando que el lugar donde estos viven sean cerrados bajo ciertas operaciones, bajo sumas, restas, lo que sea, ¿no? Esto no lo cumple. Este código no lo cumple. O sea, no es lineal. ¿Sí? Se pierde la linealidad. En realidad, a mí no me interesan estudiar estos códigos. A mí me interesan estudiar los códigos que sí son lineales. Pero creo que es un ejemplo que muestra un poco qué son, de qué tratan y ¿no? que son importantes. Entonces, dado un código, ¿cómo podemos decir que un código es bueno? ¿No? ¿Cómo podemos determinar qué tan bueno es un código? ¿Cómo podemos decir cuánta capacidad tiene el código para detectar y corregir errores? Sí, porque queremos una forma de medir esto para elegir el mejor código para cuando ustedes transmitan sus mensajes todo sea correcto y llegue de la mejor manera. Bueno, pues existen invariantes que nos van a decir, nos van a determinar qué tan bueno es un código. Se llaman los parámetros básicos del código. Y bueno, son tres. El primero es la longitud del código. Simplemente es el tamaño de las palabras. La dimensión. La dimensión es el número total de palabras. Y el más importante, la distancia mínima. Es una distancia entre los pares de palabras que pertenecen al código. Por ejemplo, en el que estábamos viendo, el ISBN, yo dije que era una sucesión de 10 dígitos, ¿sí? A sub 10. Entonces, el tamaño de mis palabras es 10, ¿no? La longitud es 10. Para calcular la dimensión, simplemente hacemos una cuentita. Tenemos nuestra relación que satisface 10 a sub 10. Esto debe ser 0. Todo sobre F11. Aquí sabemos que 11 es 0. Entonces podemos sumar un 0 especial a esta relación que tenemos de la siguiente forma.
2 más 9 más un 9, un 0 especial, 10 a sub 10 más a sub 10, y luego esto lo resto. ¿Sí? ¿Se fijan? Que esto quedó a sub 10. O sea, quiere decir que la sub 10 ya lo puedo escribir como una combinación lineal de los 9 anteriores. Eso quiere decir que la dimensión es 9. ¿Sí? Entonces, calcular dimensión y longitud no es complicado. Lo interesante es calcular la distancia mínima. Vamos a ver qué es la distancia mínima. A partir de ahora se va a convertir en nuestro parámetro favorito. ¿Sí? Para eso voy a definir primero algunos conceptos. El primero es el peso de Hamming y es simplemente, se denota como W de X, cuando X es una palabra del código, contar el número de componentes no cero que tiene esa palabra. ¿Sí? Pues fácil. Por ejemplo, si yo tengo esta palabra, el número de componentes no cero, pues es 0, ¿no? De esta, todas son distintas de 0, pues es 5. De esta, su peso de Hamming es las que son no 0, pues 4. Y de la última también 4, ¿sí? No está difícil hasta ahora. Bueno, usando esta definición puedo definir una distancia. Maribel ayer mencionó las propiedades que debe satisfacer, ¿no? Una distancia. Esto lo cumple. Pues la distancia entre dos palabras va a ser el peso de Hamming de su diferencia. Entonces, tampoco. Nada extravagante. Bueno, pero ahora, la mínima distancia del código, dado un código C, su mínima distancia va a ser el mínimo de todas las distancias de Hamming de las palabras que son distintas en el código. ¿Sí? Calcular este número es muy difícil. De hecho, computacionalmente hablando, es un problema NP. Entonces, pues como que no va a salir tan rápido. Ya les dije, calcular dimensión, calcular longitud, lo podemos hacer pues relativamente fácil. El problema es este parámetro. Entonces, bueno, aquí otra vez la longitud es 10, la dimensión es 9. ¿Y cuál es la distancia mínima de este código? Con las definiciones que les di, ustedes me podrían decir cuál es la distancia mínima. No, ¿verdad? Pues aparte les dije que era un problema súper difícil. O sea, no. Bueno, la distancia mínima es 2. Y la distancia mínima es tan importante porque es la que nos va a determinar cuánta capacidad tiene el código de detectar y de corregir errores. O sea, queremos códigos con distancia mínima muy grande. Si, por ejemplo, el código de LaTeX, a mí me parece que es muy bueno. Cuando yo estaba compilando esto, pues me ponía ahí como, no sé, como 3 costales de errores, pero aún así me seguía mostrando lo que yo quería ver. Entonces, con seguridad, el código de LaTeX es un código con distancia mínima mayor a 3 costales, una cosa así, ¿no? Entonces es buenísimo. Ese es uno de los problemas en teoría de códigos: encontrar códigos con distancia mínima grande, o bien, dado un código, dime cuál es su distancia mínima, para saber si es bueno, para saber si lo uso, para saber si no. Entonces, en teoría de códigos, esos son unos de los problemas más importantes. Ok, no sé qué sigue. Bueno, lo que les comentaba. En particular, la distancia de Hamming es una métrica en el espacio de las n tuplas sobre un campo finito. Eso se puede mostrar fácil checando las
propiedades que Maribel mencionaba ayer. Bueno, pero les dije que a mí me interesa estudiar los códigos que son lineales. Entonces, ¿qué es suficiente para que un código sea lineal? Lo único que me gustaría, pues, que estuviera dentro de un espacio vectorial. Si ya lo tengo ahí, pues hereda todas las propiedades de espacio vectorial, como la cerradura, que es la que me interesa en particular. Y entonces, a partir de ahora, voy a estar pensando que mi campo es un campo finito, y un código lineal simplemente lo voy a pensar como un subespacio de mi K a algún M. ¿Sí? Entonces, otra vez tengo definidos sus parámetros básicos. Su longitud, pues, va a ser el tamaño ahí donde esté metido. Su dimensión, pues, va a ser su dimensión como un K espacio vectorial. O sea, que es suficiente encontrar una base y ya sabes la dimensión. El peso la distancia mínima es con la misma definición anterior, pero fíjense que aquí solo estoy pidiendo el peso de los vectores que son distintos de cero, ¿sí? Antes, en la definición más general, pedía el peso de Hamming de la diferencia, ¿sí? Eso porque es muy, muy sencillo. La cosa ya se volvió lineal, ¿no? Entonces, si tengo dos palabras distintas, pues ya sé que esta sigue estando en el código, ¿no? Entonces, es suficiente calcular el peso de Hamming, digamos que esto lo llamo Z, de Z con 0, ¿no? Para toda, aquí es Z menos 0, para toda Z en el código. Por eso es que ya omití ahí la diferencia. ¿Sí? Ya estoy en un mundo, estoy en un espacio vectorial, ¿no? Todo debe funcionar bonito. Bueno, en particular, los códigos que nosotros estudiamos son los códigos proyectivos tipo Reed-Muller. Les voy a mostrar cómo se definen. Es un ejemplo de un código lineal. Ya saben que es un espacio proyectivo y van a estar definidos ahí. Bueno, para definirlos necesito un conjunto de puntos finitos, un conjunto finito de puntos en el espacio proyectivo. También tengo que elegir un mundo en el cual trabajar. Entonces, a partir de ahora, voy a estar pensando en el anillo de polinomios en n variables sobre un campo finito, ¿sí? Entonces, vean, a este anillo de polinomios lo puedo escribir como una suma directa de partes graduadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, le puedes dar una graduación tan bonita o tan fea como tú quieras, pero yo voy a elegir la estándar. Quiere decir que en la parte homogénea de grado 0, pues simplemente están las constantes. La parte de grado 1 va a estar dada por las variables x, n. La de grado 2 serán todos los que son al cuadrado, x y al cuadrado, los apares xy por xj, ¿sí? Y etcétera. Así te vas construyendo tus partes graduadas. Entonces divides al anillo de polinomios en cachitos como bien escritos. Bueno, para definir estos códigos, necesito un conjunto de puntos en el espacio proyectivo. Los escribo así porque, como les decía Natalia, el espacio proyectivo se define a partir de una clase de equivalencia. Entonces, por eso, ¿no? Bueno, ¿cómo defino el código este raro que quiero estudiar? Bueno, se define a partir de una evaluación.
ustedes se toman un polinomio de grado D y lo evalúan en estos puntos del espacio proyectivo. No pongan mucha atención a estos, que para nuestros fines no son importantes, pero se tiene que dividir entre polinomios adecuados para normalizar, ¿no? Y para que todo esté bien definido en el mundo donde quiero. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia para nuestro objetivo de hoy. Entonces vean que solo es como tomar un polinomio de grado D y evaluarlo en los puntos del espacio proyectivo. Ahí pues nada, solo tienen una evaluación. Es una aplicación evaluación. Y entonces, ¿quién va a ser mi código? El código va a ser la imagen de la parte homogénea de grado D bajo esta evaluación. Entonces la imagen pues vive acá, van a ser m-hadas que van a estar dados en términos de cierto polinomio, o sea, en términos de cierto polinomio. Entonces a esta imagen la voy a denotar como C sub y D, porque depende del conjunto de puntos, y también tengo uno de estos por cada D que yo estoy fijando, ¿cierto? Entonces este es mi código proyectivo tipo Reed-Muller de grado D sobre el conjunto Y. ¿Quién es el kernel de este? El kernel de F sub D, pues son todos los polinomios tales que la evaluación de ese polinomio es 0. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el vector fp1 fp sub m es 0, ¿sí? Lo que hay abajo les digo que no me importa realmente, porque de hecho por acá decía que esos siempre son distintos de 0. Entonces, ¿quién es este? Pues son todos los polinomios tales que f de p es 0 para todo punto en mi conjunto Y, ¿verdad? Esto se llama el ideal anulador del conjunto de puntos Y, y le pongo una D porque todo está en grado D, ¿sí? Entonces tengo un ideal por aquí, ya está saliendo como el álgebra. Bueno, pues entonces tengo un isomorfismo de que espacios vectoriales. Tengo, por el primer teorema de isomorfismo que uno aprende en los cursitos de álgebra, que RD módulo el kernel es la imagen. Entonces pues ya tengo un objeto acá, código todo raro, y por el otro lado tengo un objeto algebraico, ¿sí? Entonces ya les dije que lo que me interesa es calcular la distancia mínima. Ya vimos que es difícil y cómo se define. Ahorita la vamos a interpretar para este caso particular, pero ahora yo voy a utilizar toda mi herramienta algebraica para decirles cómo calcular ese número, ¿sí? En términos de invariantes algebraicos asociados a este objeto, ¿sí? Bueno, otra vez, ¿no? Los parámetros básicos para este código: su longitud depende de la cardinalidad del conjunto de puntos que ustedes elijan, ¿no? Porque vimos que el código proyectivo tipo Reed-Muller estaba en un K a la M.
Entonces, donde M era la cardinalidad del conjunto de puntos. Su longitud va a ser la cardinalidad del conjunto de puntos. La dimensión, otra vez va a ser su dimensión como un K-espacio vectorial, porque no pasa nada, sigue siendo un espacio vectorial. Y entonces la distancia mínima, ¿quién va a ser? Si se fijan, lo que tengo, bueno, creo que sí lo escribí. Quiero calcular este número, ya saben. Eso. Tenía que... Mi aplicación era tomar un polinomio y evaluarlo en m puntos. F de P1. Ya no voy a escribir los que estaban abajo porque pues, no me interesan mucho ahora. Entonces, quiero calcular el número de entradas no cero de estos vectorcitos. O sea, quiero calcular el número de puntos donde f no se anula. ¿Sí? Si ustedes denotan por doble barra de f el número de no ceros de f, entonces el número de no ceros de f es el número total de puntos menos donde sí se anula. ¿Sí? Entonces, el conjunto de puntos de y, donde f sí se anula, lo vamos a denotar como b sub y de f. Y entonces, en realidad, si se dan cuenta, calcular la distancia mínima del código proyectivo tipo Reed-Muller ahora solo se reduce a conocer este número. ¿Sí? Es el mínimo de esto, ¿no? Pues este ya lo conocen. Pero entonces, ¿cómo calculamos el número de ceros que tiene un polinomio en un conjunto finito de puntos en un espacio proyectivo? Bueno, pues tenemos esta fórmula toda rara, y es aquí donde ustedes me dicen, bueno, ¿eso qué significa? Voy a tratar de pues al menos de decirles qué son todos esos objetos raros que ahí aparecen. Bueno, lo primero que aparece por acá es el ideal, dos puntos de un polinomio. Este se llama el ideal cociente o ideal colon, y simplemente es el conjunto de todos los polinomios tales que si ustedes los multiplican por f se queda en i. Entonces, bueno, algo que necesito es que este ideal sea distinto de esto. Esto se puede interpretar como que estoy permitiendo de cierto modo división, ¿sí? O no división, que sean o no divisores de cero estos elementos. Esto que aparece por acá es un invariante algebraico. Yo creo que sí me va a dar tiempo de ver un ejemplo donde les muestro qué es y cómo se calcula. Creo que va a quedar más claro con el ejemplo. Se llama la multiplicidad o el grado. E de un R módulo I, lo que sea, es la multiplicidad. Grado de R módulo I. Es un invariante muy importante desde el punto de vista tanto algebraico como geométrico, porque en particular este número te dice el grado
de la variedad asociada al ideal. ¿Sí? Entonces, para los que son geómetras algebraicos, bueno, pues les gusta llamarle grado. Para los que somos más algebristas, bueno, es la multiplicidad. Y pues, como todo invariante, no es fácil de calcular. Bueno, ahorita con calma veremos un ejemplo y la noción de multiplicidad creo que quedará un poquito más clara. Pero bueno, lo importante es que tenemos una fórmula y está dada en términos de este invariante, y no solo eso, lo podemos calcular, podemos hacer un algoritmo computacional para calcular este número. Entonces, fíjense, quiero volver a la distancia mínima, no se olviden de ella, que si ustedes consideran el conjunto de los polinomios de grado D que no están en I, que no estén en I es porque, si notaron, yo siempre estoy trabajando en R módulo I, pues lo que quiero es que sean distintos de 0, por eso los quito del ideal. Y además que satisfacen esta condición, fijo ese conjunto para cada D. Entonces, defino una función a la que llamo función de distancia mínima, porque tiene todo que ver con la distancia mínima de los códigos, de la siguiente manera. Calculo la multiplicidad de esto menos el máximo de estas multiplicidades sobre todos los polinomios en este conjunto. Si es distinto del vacío, si es vacío, se toman la multiplicidad ahí. Pues ahora resulta que esta función nos da una interpretación algebraica de la distancia mínima para el código Reed-Muller. ¿Sí? O sea, ese es el teorema. La distancia del código es lo mismo que la distancia calculada en el ideal. Y bueno, esta es simplemente la formulita que tenía antes, la función. Y vean que ya nada más de sustituir, ¿no? Cuando uno ya encontró cuál es el valor de este número, pues nada, ahí lo pone. Entonces, por otro lado, demuestras que esto también se satisface y tienes lo que queremos. Entonces, este teorema es mi favorito porque de verdad tenemos una interpretación algebraica, puramente algebraica, usando pues cosas medio rudas, de la distancia mínima, que si ustedes vieron en el ejemplo, en el primer ejemplo y como la fuimos definiendo, pues era como fácil, ¿no? Ahí encuentras cuántos ceros, el número de no ceros de los vectores y bla, bla, bla. Pero las cosas se ponen interesantes, no complicadas. Entonces, tenemos esta interpretación algebraica de un problema combinatorio, realmente. Entonces, bueno, déjenme ahora mostrarles qué es la multiplicidad y cómo se calcula. O sea, al final de cuentas es un numerito. Que sí, creo que tengo tiempo. Entonces, bueno. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar el anillo de polinomios en 3 variables, módulo este ideal. Entonces, quiero calcular, eso no lo escribí, quiero calcular la distancia, perdón, la multiplicidad de S. Entonces, lo primero que tengo que encontrar son dimensiones, como que a espacios vectoriales. Voy a escribir esto en general, de R sub D módulo I D. Entonces, vean. Quiero primero la dimensión para S0. Esto
sería como mi S sub D, ¿va? Entonces para ese 0, pues nada, ese 0 es solamente las constantes. Entonces la base para esto pues es el 1. O sea, su dimensión, la dimensión sobre K de ese 0 es 1. ¿Qué sigue? De ese 1, como les dije, en la parte homogénea de grado 1 pues están las variables. Ahí, ¿quiénes van a estar? X, Y y Z. O sea que la dimensión sobre K de ese 1 es, ¿qué? 3. De ese 2, aquí ya hay que empezar a tener cuidado porque ya voy a considerar polinomios de grado 2. Y vean que en nuestro ideal, pues aquí ya la X cuadrada es 0. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes aparecen ahí? X cuadrada no, porque es 0. Entonces, XY sí, XZ, Y cuadrada, YZ y Z cuadrada. Entonces, la dimensión sobre K de ese 2 es 2,5. Y así, calculan. Una base para ese 3, para ese 4, para ese 5. Para ese 3, por ejemplo, pues ya no va a aparecer nada que tenga X cuadrada. Este tampoco y este tampoco porque es de grado 3. Los únicos que sobreviven son estos. Entonces, y vean que a partir de 3 ya es ya hay un patrón, ¿no? Para ir generando las bases. Es decir, para I mayor o igual que 3, una base para ese I está dada de esta forma. O sea que las dimensiones, como que espacio vectorial de S sub I es igual a 5 para I mayor o igual que 3. ¿Sí? Teniendo las dimensiones, vamos a escribir una suma, una serie. Se llama la serie de Hilbert, que simplemente es, de manera formal, esto es como Hil de S de T, es la suma que tiene como coeficientes las dimensiones sobre que espacios vectoriales de SI y T a la I, igual con 0 hasta infinito. Esto es lo que estoy escribiendo aquí. ¿Sí? Si ustedes hacen las cuentas, van a obtener que esta serie es una función racional. De hecho, es un teorema. La serie de Hilbert siempre es una función racional. Arriba va a estar un polinomio que voy a llamar H. En este caso es 1 más 2t más 2t cuadrada. ¿Sí? Este polinomio es único, con coeficientes en z. Además, si lo evalúan en 1, siempre es mayor que 0. ¿Sí? Esto siempre se satisface. Bueno, agarran este polinomio, lo evalúan en 1, es decir, h de 1 es ese número raro que yo estaba buscando, la multiplicidad, ¿qué es eso? La multiplicidad de R módulo I. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy bonito y muy sencillo, donde se puede calcular este invariante algebraico como de forma muy directa. En general, pues calcular series de Hilbert, calcular multiplicidades es también un problema complicado. Entonces, bueno, es todo lo que les quería platicar y espero haberles mostrado que de verdad los códigos están en todas partes
y que se puede utilizar herramienta matemática pues interesante y muy potente para abordar este tipo de problemas. Sí. Entonces, gracias. Sí. ¿Por qué bastó evaluar el número? ¿Por qué bastó? Ajá, evaluar el número. Realmente es la definición. O sea, la definición de multiplicidad es, te tomas este polinomio, o sea, el teorema es la serie de Hilbert es siempre una función racional donde esta K es la dimensión, pero de Krull, de ese módulo I. Entonces, este polinomio existe. Este polinomio H existe. Es único. Dije que era un polinomio con coeficientes en Z y la definición es multiplicidad de R módulo I es evaluar el polinomio. De hecho, hay más definiciones, pero pues no, son más complicadas y esta fue la que dije, tal vez con el ejemplo se pueda entender. Está indefinido en t igual a 1. ¿El qué? Porque si no está indefinido en t igual a 1. Indefinido. Si evalúan 1, eso es a 0. Sí, todo. Todo. Pero solo te fijas en este polinomio. ¿Hay alguna manera de que el ideal que concepto al principio sea principal y sea propiedades bonitas, como que tengas un generador o algo? El ideal anulador. Sí, o sea, de hecho, dependiendo del conjunto de puntos que tú te tomes, puedes pues tener ideales, ya sean solo monomiales, principales, no, salvo que tuviera solo un punto, ¿no? Pero sí, pueden aparecer casos bonitos, pero en general son ideales monomiales. Ya, es lo más sencillo que puedes obtener. Gracias. Sí, ¿alguna otra? ¿Por qué se pide que los códigos sean lineales? Espacios lineales, de cierto modo para tener control, ¿no?, sobre ellos. O sea, porque si tú te imaginas hay un código, puedes tener un montón de palabras que al final de cuentas no sabes si todo lo que está pasando sigue estando dentro del código. ¿Sí me explico? O sea, ya aseguras que si sumas se queda, si restas se queda, ¿sí? Entonces tienes cierto control en el mundo donde estás trabajando. Existe igual, ¿no?, como mucho trabajo en códigos no lineales, por supuesto, pero pues no, a mí me da miedo. Pues los resultados que nos de hoy son muy correctos. Sí. Pero ¿hay alguna relación directa entre teoría de códigos y la criptografía? Bueno, algunos resultados. Sí, pues básicamente en criptografía se trata un poco más de los problemas de decodificar y codificar la información, ¿no? Esto lo que te está ayudando básicamente es como a elegir como un código bueno que te funcione para ese proceso. Pero no desconozco mucho pues la relación que hay. Porque puedes abordar estos problemas desde el punto de vista matemático, computacional, ¿no? Entonces, no soy computóloga.
Por ejemplo, el ejemplo que nos diste de Gilbert, ¿cómo en qué eso lo podrías ocupar? ¿Este? Ajá. ¿En qué lo puede ocupar? Pues, no sé, por ejemplo, si resultara que este ideal que aparece aquí fuera uno de los ideales anuladores de cierto conjunto de puntos, pues ya, ¿no? Ya tienes ahí quién es la multiplicidad. Todo esto, no sé, este es un ejemplo muy particular y como que utilizarlo en alguno, no sé, más que para ilustrar un poquito cómo funciona. Pero con respecto a lo que mencionabas, o sea, el problema es de comunicación, o sea, el periódico presentó cuál es el problema que trata de resolver de código, ¿no? Que es el que el canal ruidos, o sea, tienes una comunicación de dos personas y entonces te le envía a la otra persona y lo que pasa es que el canal es ruidoso, o sea, tu mensaje le va a llegar a la otra persona pero con ciertos cambios, ¿no? Y el problema de criptografía es, bueno, tengo otra vez un canal de comunicación, tengo dos personas, pero el problema es que yo le quiero enviar información a la otra persona donde el canal puede ser visto por una tercera persona. Y lo que quiere es que la información no le sea legible, ¿no? Entonces, exactamente lo que ella dice es, bueno, yo voy a encriptar la información y después se la envío para que de todas maneras para la tercera persona le sea legible poderlo leer, ¿no? Pero bueno, pero en términos matemáticos, pues sí, hay varios tipos de relaciones en términos como de quieres hacer criptografía haciendo como códigos también, ¿no? Como variedades, bueno, ideales históricos, que es lo que estudia justamente el periódico, o sea, tratando de utilizar como ideales históricos. Pero también hay criptografía basada en ideales históricos. Muchas gracias. Pero digamos, el problema a resolver es diferente. Es un problema de comunicación, pero el problema es diferente. Bueno, depende entonces. Gracias. Gracias por su atención.